Hola Carlos, buenas noches. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo Ahora vamos? sí, abre tu video. No sé, hoy día estamos un poco de cabeza por la desincronización que está transmitiéndose ahorita. Habla por favor. Sí, hola, ¿cómo estamos? Buenas noches, Ya, buenas buenas noches. noches, buenas Bueno, noches. ahora es bien interesante porque vamos a pasar un video de Jacobo Grinberg. En realidad porque mejor es escucharlo que traducirlo. No, Traducirlo la verdad es que nos esfuerza bastante, pero cuando voy lo a, van a voy escuchar, a poner el preámbulo, no sé si se ve la pantalla. Dice, eh, miniserie Síntesis de la Energía. Capítulo 3. La experiencia como resultado de la interacción entre el campo neuronal y la latiz del espacio. Plop. Cuando la gente escucha esto, dice, bueno, ¿y eso cómo se come, no? cerebro, El pues campo cerebro, neuronal. o sea, hemos estado con Jacobo Greenberg ya varios momentos y ahora nos enfrentamos a otra, que ha sido todo un reto, y se lo digo abiertamente, ha sido todo un reto tratar de traducir al cristiano lo que este doctor quería decirnos sobre qué cosa es la realidad, ¿no? Por ejemplo, dice, en este capítulo se explica lo que sería el primer mandamiento de la nueva era, que es experimentarás y decodificarás el mayor número posible de bandas sintérgicas. Y eso que vamos a explicar qué cosas son bandas sintérgicas. La técnica de la meditación logra a través de la observación simultánea de muchas experiencias de la unidad y se produce cuando el observador incorpora en un acto de observación todos los contenidos de la experiencia. Se funde en ellos y desaparece la división aparente. Aparece el yo puro. ¿Qué dice? ¿Qué es eso, Carlos? ¿Qué es eso? Claro, ¿Cómo se come eso? ¿Cómo dice? mayormente él trabaja con el cerebro, obviamente, ¿no? Con las experiencias, con la conciencia, cómo procesar una información, ¿no? Ese es su columna vertebral. Lo que pasa es que como él es un neurólogo, neurofisiólogo, tiene un lenguaje bastante amplio y bastante, digamos, especializado. Vamos a ver, no sé si voy a comenzar a compartir. Carlitos, a ver, ¿se ve la pantalla? Sí, ahora sí, se Ya, ve el anterior que estaba. ya, ahí. Ya, ahora sí está más al Ahora sí, frente. ya, bueno, te voy a poner acá, cuando quieras hablar, te pongo acá, voy a desactivarme yo y tú apareces acá al costadito. ¿Ya? A ver, habla. Voy a, entonces, Ahí está, ahí está. eliminar la imagen. Y listo. Vamos a Ya, ver. El título ya de por sí nos decía a nosotros que iba a ser un reto tratar de explicarles esto a ustedes. En primer lugar porque tanto Carlos como yo, nosotros no somos, ¿cómo es su profesión de psicofisiólogos, ¿no? Psicofisiólogos, psicofisiólogos, ¿no? que es una Psicofisiólogos. especialidad muy Y especializada. ¿cuántas veces nos hemos reunido virtualmente, Carlos, para este episodio? Toda la Ya, pero ya, semana, toda la semana, todas las semanas, 2 horas hemos estado ahí con todo gusto para ustedes, para poder explicar cómo se come esto. Y pero ahora también, sale mejor, ¿ah? pero va a salir algo, bueno, si algo de ustedes se le pega, verdaderamente se van a impresionar. Hoy día, por ejemplo, tuve una anécdota alucinante de cómo es que se puede manipular la realidad con solo pensar. Pero también estoy dándome cuenta que no es pensar así como decir, quiero que aparezca dinero, quiero que aparezca dinero. No, 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 no. Al contrario, es sin pensar. Concentración. Como si fuera algo que te viene, ¿no? Va a haber dinero y ¡pac! Aparece el dinero. Me pasó ahora tratando de buscar una herramienta que hace mucho tiempo había perdido y no la encontraba por ninguna parte de la casa. Y, y simplemente pensé, ¿cómo no tuviera esa herramienta y haría las cosas más sencillas? Y apareció la herramienta después de meses de no haberla encontrado. Entonces, te doy ese talán, Carlitos y todos los que nos escuchan, porque podría ser la clave. A ver, vamos a ver de qué se trata esto con el primer video. Ah, caramba, empieza con la carne. O la carne, comenzamos. Adelante. El doctor Jacobo Grinberg fue un parteaguas en el estudio de la conciencia al relacionar conceptos de la neurociencia y la física con las milenarias filosofías orientales y tradiciones chamánicas. Su atrevimiento le permitió adelantarse como nadie en sus lúcidas teorías, pero también le valió el rechazo de muchos, tanto del lado científico como del lado místico. Como todas las grandes mentes,
Jacobo veía puentes en donde los demás solo veían muros. Finalmente, si todos están tratando de explicar la misma cosa, ¿por qué no ayudarnos de todos los lenguajes? Como se puede leer en los Vedas, la verdad es una, y los sabios hablan de ella con diferentes nombres. A lo largo de su obra, podemos observar la relación que Jacobo encontró entre la conciencia y la luz. De una forma muy romántica pero bien fundamentada, podemos decir que nuestra conciencia es luz. Solo podemos ser conscientes de aquello que está iluminado, mientras que lo que seguimos ignorando se mantendrá oscuro. Es por eso que desde la teoría junguiana la sombra habita en el inconsciente, pero si nos hacemos conscientes de ella, la iluminamos y la integramos. Deja de ser inconsciente, pasa a formar parte de la conciencia. Y si logramos aceptar e integrar todos y cada uno de nuestros aspectos, entonces ya nada nos es ajeno. Nuestra conciencia se funde en una sola, y llegamos a eso que Buda llamó la iluminación, a lo que Jung llamó la individuación del sí mismo, y a lo que el doctor Jacobo Grinberg identificó como la conciencia de unidad. Sabemos también que el doctor Jacobo vislumbraba ya que la expansión de la conciencia podía ser explicada con el fenómeno de la luz. Desconocemos si antes de su desaparición había desarrollado de forma más sólida esta hipótesis, pues sabemos que junto con él, los avances de la teoría sintérgica y del potencial transferido desaparecieron misteriosamente. Sin embargo, en el tomo dedicado a Pachita de los chamanes en México, Grinberg menciona un modelo matemático que ha sido utilizado por la física para explicar el comportamiento de la luz en el espacio-tiempo. Reduciéndolo a términos más simples, el espacio bicónico de Minkowski es un modelo utilizado para ilustrar la ley de causalidad en el universo. Nada que no tenga su origen en el pasado podrá acontecer en el futuro. De no ser así, estaremos rompiendo las leyes de la física y la cuarta dimensión. El diagrama se explica utilizando un punto de observación neutro para entender el comportamiento de la luz en el vacío, siendo ésta reducida o expandida dependiendo del tiempo y el espacio. Aunque el doctor no ahonda mucho en la relación del espacio bicónico con la conciencia, me pareció interesante desarrollar su hipótesis, pues en los dos párrafos que menciona esta analogía, podría estar oculta la explicación científica de portentos sobrenaturales como la levitación o la alteración de la materia, que son presumiblemente posibles para algunas disciplinas orientales, sabidurías antiguas y, por supuesto, las tradiciones chamánicas. Finalmente, si la conciencia es luz y el espacio bicónico de Minkowski sirve para explicar la reducción o expansión de la luz en el espacio-tiempo, ¿por qué entonces no podría servir para explicar la reducción o expansión de la conciencia? En Tepoztlán, recordé que al igual que el espacio bicónico de Minkowski, la conciencia corporalizada es un cono convergente que unifica elementos localizados en su base hasta llegar al centro o punto de inclusión total que en una integración espléndida conecta la conciencia con su propia individualidad. El centro es el final y el punto de partida. Es la sensación de ser más allá de cualquier definición, y la lógica cerebral adecuada para llegar a ese centro es la lógica convergente. Según la analogía que hace Grinberg, la conciencia en un estado común estaría cercana a la base del cono inferior en el espacio bicónico de Minkowski. Como sabemos, desde el pensamiento del doctor mexicano, la sintergia es el nivel de coherencia informacional en un cerebro humano respecto a la latiz. Entre más coherencia se tenga con la extensa red que sostiene la realidad, más cerca estaremos de poder verla tal cual es. Sin embargo, la conciencia humana en un estado común, desgraciadamente se encuentra en un nivel de baja sintergia. A excepción de los practicantes de algunas disciplinas orientales y ciertos miembros de comunidades originarias que no han sido infectados con la vorágine de pensamiento occidental, los seres humanos no poseemos una atención educada. Siempre estamos dispersos en una y mil cosas que suceden en el exterior, o a veces ni siquiera están sucediendo, y no somos conscientes de la totalidad de elementos que están aconteciendo. A pesar de estar dotados con una capacidad de inteligencia infinita, nuestra percepción de la experiencia se encuentra reducida por nuestro propio deseo. Como menciona el doctor Jacobo, la lógica para superar estos lastres tendría que ser la lógica convergente, unificar el fenómeno de la experiencia que se encuentra disperso en sí mismo mediante su observación. Simplemente, aceptar lo que acontece. Ojo, no estamos hablando de desapegarnos de la realidad. Quien se aísle solo se está engañando a sí mismo. Se trata de aceptarla, integrarla, amarla, incluso lo que no nos gusta, incluso a los pensamientos y emociones que nos atormentan. Finalmente, así como en el espacio bicónico de Minkowski, nada que no esté comprendido ya por el espectro de la luz puede acontecer en ella.
Todo tiene una causa, y si algo nos molesta o nos domina, es mejor hacer consciente el porqué antes de lamentarlo. Todo esto supone ir hilando los diferentes componentes de la experiencia para unificarla y hacerla converger en un solo punto, en la coordenada cero, que por cierto, en el espacio bicónico de Minkowski recibe un nombre muy peculiar, el punto del observador. Es aquí en donde se llega a lo que Grinberg llamó la conciencia de unidad. El centro es el final y el punto de partida. Es la sensación de ser más allá de cualquier definición. Bajo la teoría sintérgica, este es el punto en donde el campo neuronal de nuestro cerebro converge en la mayor coherencia con la matriz fundamental que sostiene a la realidad, el nirvana budista, la conexión con la gran mente del viejo Hermes Trismegisto. ¿Pero qué hay más allá del punto omega? Continuemos con las palabras de Grinberg. Así pues, en lo cerebral el proceso es un cono terminado en un punto. El siguiente nivel vuelve a ser cónico, pero en lugar de converger, diverge. A partir del punto se expande la conciencia y se abre el espacio. Allí es donde se establece un contacto con la otra realidad. Así como la luz en el espacio bicónico, después del punto de observador la conciencia tendría que expandirse, cambiando totalmente la lógica de su dirección. En lugar de unificarse, vuelve a dispersarse en el espacio y la conciencia se expande más allá de los límites tildados como naturales. Si hacemos una gráfica en donde X es el espacio medido en segundos luz y T es el tiempo medido en segundos, la velocidad de la luz en el vacío formaría una línea de 45 grados respecto a los ejes. Ahora, si en el diagrama también consideramos la luz que viaja en dirección negativa y extendemos el eje X a un plano tridimensional, podemos rotar la línea de la luz 360 grados para representar las 4 dimensiones. El espacio en X, Y y Z y el tiempo en T. Es así como obtenemos el cono de luz que converge en el observador y se expande respecto a este. Esta sería la representación del tiempo positivo, el tiempo futuro. Pero si extendemos el diagrama al tiempo negativo, obtenemos también el cono de luz del pasado. Es así como obtenemos el espacio bicónico de Minkowski completo. Dicho esto, podemos entender que los límites del espacio bicónico están condicionados por la luz. Sabemos que desde la teoría de relatividad de Einstein, ningún objeto que contenga masa puede viajar más rápido que la luz, así que todo el universo aparente estaría comprendido por el espacio bicónico. El cono futuro comprende todos los posibles escenarios que pueden acontecer desde la coordenada cero, mientras que el cono de luz pasada contiene en sí mismo todos los eventos pretéritos que pudieron haber desembocado en el punto de observación. Nada que no esté condicionado ya que suceda desde el pasado podrá acontecer en el futuro. Mientras se encuentre comprendido por la luz, nada lo imposibilita. No obstante, para que nuestra conciencia pueda llegar al punto de unidad, se debe encontrar intrínseco el entendimiento de que lo externo es un reflejo de lo interno. Desde la teoría sintérgica de Grinberg, la frecuencia de nuestro campo neuronal tiene influencia en la estructura básica de la latiz, y desde la física cuántica, lo que conocemos como realidad está modificado y condicionado por quien lo observa. En otras palabras, nosotros creamos a la realidad. Sabemos que incluso los átomos de dos objetos o cuerpos diferentes nunca llegan a tocarse. Los electrones se repelen y mantienen a los átomos separados. Realmente, la sensación del tacto está dada por esa repulsión electromagnética. Como la luz, es un fenómeno de la energía. Lo que estás percibiendo realmente es energía, y esta tiene que ser procesada por la actividad neuronal. De no ser así, no existiría la experiencia de conciencia para ti. Tú cuando ves una luz, realmente detrás o en el hecho, en la cualidad luminosa, está la conciencia. La luz no existe ni afuera ni adentro. O sea, no existe como un fenómeno físico, como tal, como luz. En el espacio lo que existen son una serie de ondas electromagnéticas, cambios fotónicos. Tampoco existe en la actividad cerebral como luz. Como luz, en esa cualidad perceptual, es conciencia. De la misma forma el sonido. Pues el sonido a nivel de espacio, físicamente no existe sonido. O sea, no existe nada en el universo físico similar al sonido. Lo que llamamos sonido es una cualidad de la conciencia. De tal forma que la conciencia podría, en este nivel, no de normas éticas, conceptualizarse como lo que está por detrás de cualquier acto perceptual, lo que sostiene la cualidad misma de la experiencia. Pero existen muchísimos otros niveles de conciencia y todos tienen en común el pertenecer a ese algo que está por debajo de todo, pero no se puede definir. Mientras aún permanezcamos en el cono opuesto a la conciencia expandida,
La totalidad de la experiencia se encontrará dispersa, perdida en su propia red. Pero justo lo que nos permite navegar en todo su espectro es el hecho de que estamos inmersos en ella. Puedes pasar de prestarle atención a mis palabras, a identificarte con un pensamiento, a ser invadido por una emoción, a atender un suceso externo, a tener un recuerdo, porque todo está comprendido en el extenso mar de la conciencia. En el espacio bicónico de Minkowski, nada que no esté comprendido por el espectro de luz pasado en el espacio-tiempo puede repercutir en el futuro. Todo acontece porque Dios, el Tao, la gran mente, el Logos o la Latiz, así lo quiere, así lo quiso o así lo querrá. Todo sucede porque ya estaba comprendido que sucediera en la propia estructura que lo sostiene. Si traspolamos esto al estadio de la conciencia, su expansión ni siquiera tendría que ser una duda, pues esta no solo es una posibilidad dada desde el principio, sino que es la dirección hacia donde debería apuntar. Desde el antropocentrismo, el ser humano es considerado como superior al resto del reino animal debido a su facultad de ser consciente. Pero este privilegio no debería de ser motivo alguno para pensar que estamos por encima de las demás creaciones, sino todo lo contrario. Hoy, más que nunca, estamos padeciendo la megalomanía y el egoísmo histórico de nuestra especie. Dostoyevsky decía que la única ventaja que el ser humano tiene sobre los demás animales es la mentira. Somos capaces de engañar y engañarnos para mantener protegidos a nuestros intereses. Pero es justo este engaño, esta diferenciación y esta ilusión de estar separados, lo que mantiene a nuestra conciencia por debajo de sus posibilidades. Sin embargo, no porque padezcamos miopía quiere decir que nos tenemos que arrancar los ojos. El ego se ha convertido para las pseudofilosofías New Age lo que Satanás era para la Iglesia. Aparte de que es una función natural en nuestra mente, es necesaria. El problema no es el ego en sí, el problema es un ego enfermo. Como diría Facundo Cabral, la culpa no es del cerdo, sino de quien lo alimenta. En filosofías orientales como el taoísmo o el budismo, se habla de un orden divino por sobre todas las cosas al que es conveniente alinear la voluntad. El karma no es una especie de fuerza justiciera que va por el mundo vengándose de los que obran mal. El karma está implícito en nosotros, en nuestras acciones, en nuestros juicios y en nuestras decisiones. Cuando actuamos o juzgamos desde el deseo, desde el miedo, desde la envidia o desde la ira, ¿acaso podemos esperar que el resultado nos beneficie? Tal vez en un principio nos puede dar esa ilusión, pero como todas las ilusiones, algún día se tiene que caer. El Dharma no es una fuerza divina que nos premia por usar un japamala o tirar buenas vibras. El Dharma es la ley universal que está en concordancia con todo el universo, que lo sostiene, que lo posibilita. El Dharma nos lleva al nirvana. El karma nos mantiene atrapados en el samsara. Actuar conforme al Dharma es alinear tus deseos con los de ese orden universal, que es por naturaleza justo, que no es bueno ni malo. Es, si algo sube, otra cosa baja. Si algo muere, otro más vive. Cada que algo se afirma, se está negando lo otro. Actuar mediante el Wu Wei es el principio de no acción. Una vez más, alinearse con el cauce infinito del Tao. Pues ¿por qué tendríamos que negarnos a navegar en la misma dirección que la estructura que nos posibilita, que posibilita nuestra vida, nuestra existencia y nuestra conciencia? El Tao guarda una estrecha similitud con el logos de los estoicos, quienes practicaban el memento mori y el amor fati, dos actitudes que en un principio podrían considerarse contradictorias: recordar constantemente la muerte y amar la vida. Pero si nos detenemos a analizar estas dos locuciones, apuntan hacia la misma dirección. Memento mori significa ser conscientes de nuestra finitud, de que a pesar de nuestros logros, nuestros títulos, nuestras posesiones, o lo que sea que alimente a nuestro ego, nuestro cuerpo tiene una fecha de expiración. Nada es eterno en el mundo. Pero esto no es motivo para desilusionarse de la vida. Todo lo contrario. Cada segundo que pasa es extraordinario, y no en un sentido romántico, en un sentido literal. Nunca más, nadie más, volverá a experimentar el mundo de la forma en que nosotros lo experimentamos. Nunca más, nadie más, experimentará la conciencia como nosotros la experimentamos. ¿Qué es lo que tiene que pasar para dejar de maravillarnos por la divina perfección de la estructura que nos sostiene? Ella no es como nosotros. Ella es justa.
tiene todo en su perfecta medida. De eso es lo que se trata el amor fati. Aceptar al destino sin juicios ni pasiones. ¿El destino nos pone problemas enfrente? ¿O acaso al destino ni siquiera le importa nuestra opinión y nosotros decidimos categorizar a la circunstancia? Si creemos que nos favorece, son buenas. Si nos perjudica, son malas. No son buenas ni malas. Simplemente son. Es esto a lo que se refería Jesús cuando decía: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y a lo que se refería Cervantes cuando decía que no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios. Y a lo que se refería Maquina cuando decía: el hombre piensa, Dios sabe. Dios sabe y el hombre piensa. En cada experiencia se encuentra intrínseca toda la sabiduría del universo. Lo único que se tiene que hacer es aceptarla, no renunciar al conocimiento que nos hemos ganado con el tiempo por ir contemplando realidades ilusorias. Todas estas filosofías y disciplinas apuntan a que el problema del ser humano, no solo de su infelicidad, sino también del retardamiento de su evolución, se debe a su incapacidad de unificar el propio fenómeno de su conciencia. En diferentes lenguajes, estamos hablando de lo mismo. La verdad es una. Los sabios hablan de ella con diferentes nombres. Finalmente, podríamos decir que el universo en su totalidad está contenido en nuestra propia conciencia, y nuestra conciencia está contenida en el universo per se. Su expansión estaba comprendida ya desde el inicio de los tiempos, desde el Big Bang, desde que Dios hizo la luz, los cielos se separaron de la tierra, o el huevo cósmico explotó. La verdad es una. Los sabios hablan de ella con diferentes nombres. Así como la luz se opone a la oscuridad, así como la conciencia se opone a la inconsciencia, la expansión del universo está trazada por el curso de esta energía. Al final del volumen 3 de Los chamanes en México, el doctor Jacobo Greenberg escribe: la conciencia de unidad con el todo se puede adquirir como se adquirió la unidad corporal. El bebé lanza una orden y su brazo le contesta. El chamán lanza una orden y las nubes le contestan. Unidad de cuerpo y unidad del todo. Pero también la unidad se adquiere por el pensamiento. Cualquier objeto es un proceso y un pensamiento. Todo se transforma a través nuestro y adquiere forma. Por ello el amor es la creación más absoluta. Buscar la expansión de la conciencia nunca debería de ser visto como un capricho espiritual. En todo caso, el capricho estaría en quedarse por debajo de nuestras posibilidades debido a nuestro propio deseo. Un día fuimos conscientes de nuestra conciencia. Hoy, tan solo somos víctimas de ella. Si por ser seres humanos y existir tenemos alguna responsabilidad implícita, esa es la expansión de la conciencia. Hacia ahí apunta nuestra naturaleza, la naturaleza de todo. Y la fuerza que lo hace posible ha sido llamada con muchos nombres. Se han escrito anales enteros tratando de explicarla. Se ha transmutado en verso y en prosa. E incluso hubo quien pudo reducirla en un solo mandamiento. He visto naciones caer y alzarse. He oído historias. Las he oído todas. El amor es la única fuente de supervivencia. Que la materia se pueda alterar a conciencia una vez pasemos ese umbral, no se puede asegurar. Aunque podamos tener la intuición de lo que sucedería, no podemos dejárselo todo al pensamiento intuitivo. La intuición es solo una parte de nuestro pensamiento, y si no encontramos la media dorada, entonces se lo dejamos todo a la fe, y se convierte en dogma. Ya sabemos lo que pasa entonces. Como individuos y como humanidad, no deberíamos nunca cometer el mismo error 2 veces. No renunciemos a la experiencia ganada. A pesar de vivir en un mundo hipermasculinizado, en donde la razón se ha sobrepuesto sobre otras formas de pensamiento, también es necesaria. Estoy de acuerdo con el Dr. Jung cuando decía que la sobreestimación de la razón empobrece al individuo, pero Jung también decía que todo exceso era malo, ya fueran los narcóticos, el alcohol o el idealismo. Dudar también es necesario. Si no dudáramos, nunca habríamos llegado a descubrir tantas cosas. Pero si hemos logrado tanto aquí, ¿qué no seremos capaces de hacer una vez lleguemos acá? Sin embargo, si hay un poder oculto en nuestra conciencia, ese poder no está al alcance de quien lo busque para un fin individual. No está en la cicuta de Sócrates, en el arsénico de Giovanni, en las llamas de Giordano o en la desaparición de Jacobo. Si hay un poder oculto en nuestra conciencia, ese poder está reservado para el que ame, pues esa es la única dirección a la que apunta el universo. ¿Qué te pareció, Carlos?
Muy buena. Lo que me quedo yo con, es Sí. con el karma, porque eso lo he practicado yo y es algo Bueno, que muy tarde lo llegué a interiorizar, ¿no? La vida te vuelve lo que le das. Es algo tan claro, obvio, ¿no? claro, Si eso es lo que le digo a los chicos cuando postulan a la universidad, ¿qué le das a la vida tú para que la vida te regrese? ¿no? Le das esfuerzo, sacrificio, entrega, dedicación. Y es curioso, si tú la vida le das ayuda, no en función de esperar algo, sino simplemente, digamos, es porque te nace, ¿no? Tiene un montón de cosas, digamos, que Filosóficas. filosóficas, bien profundas, obviamente, ¿no? La meditación La también. meditación que nos han pedido incluso. Bueno, he hecho un resumen, veía el video y lo primero que habla, por ejemplo, no sé si nos puedes aclarar algo, si conoces de la teoría junguiana de Jung, ¿no? Indivi- individualización de uno mismo. ¿A qué se refiere eso, sabes? Individuo de uno mismo. Jung dice algo así. Después habla del el bicono de Vygotsky. De Vygotsky plantea que hay un cono que ves hacia el futuro y un cono que ves al pasado. Bueno, todo el mundo sabe que, por ejemplo, si tú miras una estrella muy lejana, estás viendo el pasado de esa estrella porque la velocidad de la luz ha tardado ese tiempo, ¿no? Y probablemente en este instante la estrella ya no exista si está a miles de millones de años luz. Ese es ver el pasado, ¿no? O sea, y ver el futuro está relegado a solo unos cuantos que le hemos llamado durante la historia como Nostradamus, pues profetas, clarividentes. Sí, Carlos. Es al final no lo dice, pero te lo deja implícito. Como la vez pasada lo conversamos y creo que lo repito de nuevo. Si estoy en el futuro, perdón, pensando que hice ayer o que no hice ayer, estoy perdiendo mi presente. Y si empiezo a decir que va a ser mañana, el aquí y el ahora, el famoso el aquí y ahora, no vivimos el aquí y el ahora en realidad. Nos escapamos del aquí y el Ve, ahora. Tenemos miedo de enfrentar a nuestro aquí y ahora. vivimos todo a la vez. Por ejemplo, yo estoy ahorita planeando, bueno, me han invitado a Arequipa y yo estoy planeando el futuro. Entonces estoy viendo qué voy a llevar, todas esas cosas, pero estoy viviendo el presente y también me encanta ver el tema de las estrellas y todo lo vivimos, o sea, se produce de que de acuerdo al observador y de lo que observa, tú estás en un tiempo predeterminado. Realmente, bueno, muchos científicos dicen que el tiempo no existe, es una ilusión, al igual que entonces este universo. Todo el universo está condensado en el bicono de Vygotsky. Y el bicono es una pieza, una sola cosa, ¿no? Otra de las cosas dice, nosotros creamos la realidad. Nosotros creamos la realidad. Después dice, hay una secuencia, pensamiento que produce una emoción y este altera el espacio-tiempo. Mira, pensamiento, emoción. Y más adelante vamos a ver que Jacobo Greenberg comienza a plantear cómo es que vamos a comenzar a meditar. Así que no se lo pierdan. Eh, Dostoyevsky decía que el humano, la diferencia entre el humano y los animales es que el humano miente. Sí, pues yo jamás podría concebir que un animal te mienta, ¿no? Esa es una particularidad y nos aleja casualmente de de esa divinidad, entre comillas. Y también habla sobre que el ego equivaldría a Satanás, si estamos hablando del punto de vista religioso. Eh, la unidad del cuerpo es la unidad del todo. Después habla sobre que debemos alentar la búsqueda de la expansión de la conciencia para de alguna forma evolucionar como especie. Y finalmente habla de la conciencia, que es a continuación. No sé si hay algún comentario hasta ahora, si se está entendiendo de los asistentes. Encantado. Pueden abrir su micro en este momento y hacer la formulación de la pregunta. Si no, entonces continuamos. Nos hemos puesto en un pare de la conciencia. Y entonces, ¿qué es la conciencia? Según Jacobo Greenberg, la conciencia no es sino un atributo de la propia latiz, del propio tejido del universo. Y por lo tanto, todas sus distorsiones, incluyendo el campo neuronal, es decir, el efecto que tiene nuestro cerebro a nuestro alrededor, y
ambos hipercampos. Bueno, ¿qué es esto? Campo neuronal, hipercampo, vamos a verlo poco a poco. Porque acá sí, en este capítulo, no sé si nos crean, hemos estado una semana con Carlos tratando de interpretar cómo ponerlo en un lenguaje coloquial común. La primera pregunta es, ¿qué fue el hipercampo? Carlos, ¿te acuerdas qué era el hipercampo? De que lo buscamos por otros libros, ¿no? Lo encontramos al final. Explícalo. Léelo. Ahí está, lo buscamos en otras definiciones, es una matriz que fundamental, es en el cual se establecen las relaciones directas entre cerebros. Ajá, un hipercampo es una interacción entre cerebros. Según la teoría sintérgica, la experiencia requiere, además de la interacción entre el campo neuronal individual y la latiz, de un mecanismo de focalización. Y ahí entramos en el tema de los pensamientos. No es un tema que simplemente la persona siempre está pensando y por lo tanto siempre está radiando ese campo neuronal individual. Sigue la definición de hipercampo. Una persona localizada en el hipercampo incorpora en su experiencia individual la experiencia colectiva y por tanto es consciente de las relaciones entre eventos en la forma más poderosa que cuando su experiencia se focaliza en el interior de su propio campo neuronal. Mirar hacia afuera equivale a mirar hacia adentro, según Jacobo Greenberg. Sí, puede ser. Puedo tener pensamientos muy fuertes que producen una experiencia como si la hubiera vivido. Y también por eso también nos da la empatía, ¿no? Si conocemos la experiencia de otra persona, nos ponemos en sus zapatos y podemos entenderlo, ¿no? De alguna forma. También dice que la focalización en el hipercampo se produce durante una expansión en la duración del presente e implica una mayor capacidad de neuroalgoritmización. Ese término neuroalgoritmización lo vimos en el episodio pasado, ¿te acuerdas, Carlos? Claro que sí. ¿Te acuerdas? ¿Y qué trataba sí. más o menos? ¿No? ¿Qué trataba más o menos? El neuroalgoritmo es una función del cerebro, es un código que genera el cerebro, ¿para qué? Para traducir la realidad. Eso es neuroalgoritmización. Es decir, nuestro cerebro es una computadora. ¿Cómo procesas esa información? ¿Cómo la entiendes? Ese código la entiendes, ¿cómo la entiendes? Eso se llama el neuroalgoritmización. También a partir de aquí se puede postular que las bandas sintérgicas son verdaderos orbitales de la conciencia. Increíble, o sea, por eso que teníamos que buscar definición tras definición. Acá está diciendo Jacobo un término, banda sintérgica, y lo resuelve con otras cosas orbitales de la conciencia. Entonces no entendíamos ni uno ni otro, nos quedábamos en la calle. Comenzamos a depurar y vimos primero que a lo largo de todos los niveles sintérgicos que la latiz es capaz de asumir, su cualidad depende de la complicidad, coherencia, densidad informacional de cada persona, de cada cerebro, no necesariamente humano, perdón, es cada cerebro. Sí, cada cerebro pues, tiene como una órbita ahí adentro, una órbita planetaria que diferente a cada persona. Y genera un campo, es decir, cuando tú no ves a la persona, no estás influida por ese campo. Cuando esa persona, una persona que nunca conoces, llegas, influyes en la persona y la característica de esa persona queda grabada y también te está afectando su campo neuronal. Lo que te vaya a decir la persona, bueno, malo, feo, bonito, va a alterar, lo que está haciendo es influenciar esa densidad informacional que quiere cada persona. Ya no solamente ustedes saben que el lenguaje corporal dice muchas cosas, ¿no? Y no me ha hablado nada, y puede ser una persona extranjera al idioma que yo ni conozco, pero con solo caminar, con solo ver su atuendo, con solo ver su forma de proceder, me puedo dar cuenta que no es diríamos de una cultura que conozca, ¿no? Claro, Yuri, pero está hablando de sí. informacional, ¿no? Sí, pero también incluye la información que procesamos. Todo gira en torno al cerebro, obviamente, sino que él pone otros conceptos bastante complicados.
pone unos conceptos tan complicados que la verdad nos quedamos con Carlos pensando, y no solamente buscando en los libros de Jacobo Grinberg, que algunos los encontramos en las definiciones, sino en otros libros que hablan más que todo de metafísica o de meditación, espiritualidad y esas cosas. Dice también, la latiz en su estado básico no distorsionado es, o sea, en su estado básico, o sea, la latiz, ¿cómo es la latiz si nosotros nos fuéramos a ver el universo puro, ¿no? Es la conciencia pura, Dios. Que el hipercampo y todas sus bandas son la conciencia humana y todos sus atributos. O sea, está metido también ahí toda la conciencia humana, presente, pasado y futuro, y todos sus atributos. Ese es el estado básico, no distorsionado de la latiz. No sé si estamos hablando chino, queremos saber si se está entendiendo. Lo hacemos con todo cariño para ustedes, pero el lenguaje que usa Jacobo Grinberg es realmente complicado, ¿sí o no, Carlos? Sí. Y cuántas veces nos ha hecho zapatear a nosotros, ¿qué significa, no? Las diferentes cualidades de la conciencia son conocidas únicamente por experiencia directa, pero al darse cuenta de su existencia depende de su adecuada neuroalgoritmización. Vuelta ese término, que está hablando de que hay diferentes clases de conciencia, cada una especializada en algo, y por eso nos podemos dar cuenta que cada persona es diferente a otra, porque tiene algo diferente. En este caso es la neuroalgoritmización. Pero mira lo que dice, darse cuenta, dice, ¿ah? O sea, tú eres consciente. Tú hay que ser consciente, ¿no? Claro. Para que puedas influenciar tienes que ser consciente, y eso queda relegado solamente a los seres que son conscientes. Bueno, se han determinado que hay la mayoría de mamíferos, las aves son conscientes de ellos mismos. Quizás los microbios no, los celenterados no, quizás algunos animales primitivos no. Estamos hablando de esos cerebros. Vamos a ver una entrevista que le hicieron a Jacobo Grinberg para ver qué era conciencia. Les pido por favor que escuchen con cuidado, porque el hombre va a hablar en un término medio enredado, que incluso la locutora le hace énfasis en eso, y observen el sujeto no verbal, el lenguaje no verbal de Jacobo Grinberg, como diciendo, pucha, que eres un microbio, no es que se jactaba eso, sino vamos a ver el video y después lo debatimos. Habla de la meditación ahí, ¿no? Ajá, ahí habla de la meditación y cómo hacerla, ¿no? Es la parte más interesante. Es una definición, yo quisiera que me hicierais, de conciencia. A ver, ¿qué es para vosotros conciencia? Para luego, porque se va a hablar mucho en este coloquio, entonces vamos a definir esa palabra. Jacobo, ¿quieres empezar? No se puede definir. O sea, está más allá de definición. Si se pudiera definir, estaría limitada o sería algo menos que la definición. Ten en cuenta, perdóname que te interrumpa, que aquí nosotros en Europa tenemos, no sé, muy marcada, no sé si vosotros también, como definición de conciencia algo referente a la moral. Por esto quería que lo aclarases. ¿Comprendes? Bueno, quiero decirte, claro, que hicieras esa distinción. O sea, no, el término conciencia tiene una acepción, sí, como ética, volverse consciente de ciertas normas o las normas, pero realmente a eso no creo que nos refiramos cuando hablamos de conciencia, y es en ese otro nivel que no se puede definir. Podríamos decir que, por ejemplo, la cualidad de la experiencia es conciencia. A nivel físico, lo que percibimos como sonido, pues es un conjunto de cambios vibracionales de moléculas de aire, pero no hay sonido ahí, como tampoco existe sonido a nivel físico, fisiológico. O sea, si tú penetras al cerebro y tratas de encontrar el sonido, ahí tampoco existe. Entonces es también una cualidad de la conciencia. De tal forma que la conciencia podría, en este nivel, no de normas éticas, ¿no?, conceptualizarse como lo que está por detrás de cualquier acto perceptual, lo que sostiene la cualidad misma de la experiencia. Esto podría ser. Y existen muchos niveles de la conciencia. He mencionado dos.
pero existen muchísimos otros niveles de conciencia y todos tienen en común el pertenecer a ese algo que está por debajo de todo, pero no se puede definir. Bueno, yo la técnica de meditación que más me gusta es la observación, porque el observador puede observarlo todo. O sea, todo el conjunto de cambios que ocurren, todas las modificaciones, todos los pues la infinita variedad de experiencias, todas ellas se pueden observar y por lo tanto el observador es el que unifica. De tal forma que cuando tú aprendes a observar y cuando tú observas cualquiera de estos cambios desde esa referencia, el hecho mismo de poderlos observar te empieza a integrar. Por ejemplo, uno puede sentirse muy confuso o muy nervioso, ¿no?, en cierto momento. Bueno, uno, si recordara que puede observar el estado de confusión, el mismo instante en el que uno observa la confusión, se coloca en el punto de integración fuera de la confusión. Porque ¿quién es el que observa la confusión? Pues no puede ser nadie dentro de la confusión. Por lo tanto, en ese momento uno recuerda que la naturaleza propia está más allá de esa confusión. Esto no quiere decir que la confusión no exista o que no esté ocurriendo. Está ocurriendo, es un fenómeno que está aconteciendo, pero el observador se encuentra siempre un paso adelante, por así decirlo, de toda la experiencia que está aconteciendo. O sea, de la no identificación con la circunstancia. Yo creo que es un poco más complejo que la no identificación, porque en cierto momento uno se da cuenta que todo lo que sucede es parte de la identidad. Esto es, parecería como que hay un proceso intermedio de no identificación, en donde la observación es para mí la técnica más extraordinaria, porque digamos es como la evidencia fehaciente, clara, de que siempre en nosotros existe algo trascendente, sin ideología. O sea, no necesitas acudir a ninguna ideología, sino que está allí siempre, todo lo puedes observar. Y siempre hay algo que está observando con quien te puedes conectar. Y aquí lo pongo entre comillas semánticas, esto de con quien te puedes conectar. El simple hecho es que lo puedes observar y el observador se coloca fuera del evento. Pero después de integrar todos los eventos, o sea, cuando acompañas tu vida cotidiana de la observación, empieza a suceder algo, empiezas como a encontrarte contigo mismo. Es una técnica, es una herramienta simplemente que te ayuda a unificar, porque por definición el observador es lo que unifica. Entonces, utilizando la observación, incrementas la posibilidad de unificación en ti mismo. Y llega un momento en que simplemente te conectas con la realidad, estás en la realidad. Y en ese momento, toda la discusión acerca de identificación o no identificación ya no existe. Estás más allá de identidades o no identidades. Pero tuviste que pasar por un periodo intermedio de desidentificación a través de la observación para llegar después a algo que es dificilísimo definir, lo que es ese contacto con la realidad. Porque ahí ya no hay ni afuera ni adentro, ni siquiera hay observador, ni observado, no hay observador ni observado. Simplemente eres tú mismo. Y todo lo que acontece, acontece. Bueno, Carlitos, no sé si quieres comentar algo sobre referente al tema de la conciencia. Él dice observación, pero es autoobservación. Autoobservación, ¿no? O sea, claro, él habla de que comienza a tener una confusión, pone un ejemplo que es un poco difícil imaginarlo, ¿no? O sea, imagínate que estás en una confusión y tú te pones a observar la confusión desde un punto de vista externo. Entonces tú dices, entonces, ¿quién es el observador y quién es el observado? Si es mi confusión, ¿no? Entonces, y si vas a otro nivel, ¿quién es el que observa la confusión? O sea, ahí está la confusión, más arriba el que observa la confusión, ¿y quién observa al observador de la confusión?
y se va a otro nivel. Y después vamos a ver otra, al final, una entrevista donde establece niveles, ¿no? Y ahí vamos a ir, sí. Supongamos que estás en el aula y le gritas a un alumno. O le alza la voz, digamos, ¿no? Ya. Entonces creo que ahí viene la autoobservación, porque ni un alumno te va a decir, profesor, ¿por qué le grita al alumno? Entonces ahí uno tiene que autoobservarse. Uno tiene que autoobservarse, claro. Uno tiene que autoobservarse. O estas circunstancias menos como ¿no? Entonces lo que él está haciendo es que nosotros no nos autoobservamos. Mayormente actuamos en forma maquinal, pero no hacemos una reflexión, no tanto a cada rato, ¿no? Sino cosas que son valiosas, importantes, ¿no? Para ver si vamos bien o no. De repente le levanté la voz en forma impertinente, ¿no? Pasamos entonces, de frente a la reacción, ¿no? Pensamiento, emoción, alteración del espacio-tiempo, reacción. O sea, de frente pasamos, ¿no? El pensamiento y no evaluamos, pues, no evaluamos y podemos cometer ligerezas feas, pues, ¿no? Claro, pero él se va más allá de que ya dice que si tú te autoobservas... O sea, tú te confundes, dice, tú te confundes y observas la confusión de afuera. Y después que observa al observador. Entonces, es un poco difícil, no sé si están entendiendo lo que nos están viendo, imaginar eso que dice Jacobo. Jacobo era así, medio raro y en sus libros está en esos términos, ¿no? Pero a buena pauta, debemos autoobservarnos en realidad. Así es. Para mejorar como persona, digamos, ¿no? O en X situaciones de la vida. Vamos a ver qué sigue, qué dice. Dice, ni la conciencia en sí puede ser definida, ni sus cualidades pueden ser reconocidas a través de una explicación teórica de sus componentes energéticas. No puede ser definida, no puede ser reconocida, no existe algo teórico que la defina. Te rayas, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? No podemos siquiera imaginar. Claro, si alguien me dice qué es la conciencia, que ahí observaron la reacción de Jacobo Greenberg cuando la locutora le dijo, acá estamos acostumbrados que la conciencia es la moral, y Jacobo decía, oh, eso no es, ¿no? Entonces, pues él está hablando de otro nivel de conciencia, de lo que acontece en las neuronas, en el cerebro, básicamente. Sí, Carlos. Eso caería bien en los políticos. Si están actuando conscientemente bien o en realidad la respuesta es obvia, ¿no? Están pensando en su bolsillo. Creo que firme, el Congreso puede ser definido por el organismo más inconsciente y antiempático que pueda existir, ¿no? Tienes a un montón de gente reclamando y son completamente inherentes, completamente incondescendientes. Bueno, ya no digo nada porque entramos en el tema avancemos mejor, de la política, que está tan asquerosa en este tiempo. Bueno, vamos a ver. Las cualidades de la conciencia solo pueden ser conocidas a través de su vivencia directa, además de que por razones obvias, porque pertenecen y están situadas en el eje de desarrollo evolutivo al cual debe uno pertenecer y en el que se requiere estar situado para poder tener acceso a la vivencia de la cualidad correspondiente de la conciencia. En otras palabras, Carlos, ¿qué quiere decir esto? Que obviamente que estamos chocando constantemente, digamos, con cosas, situaciones que nos ponen en contacto con nuestra conciencia. Claro. Yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Para tener vivencias. Y cuando habla del desarrollo evolutivo, significa que un perro tendrá media conciencia, si lo pudiéramos equiparar, no sé si se puede equiparar esto, pero algo así. No, más que todo va a la parte que nosotros a veces cuando cometemos errores no damos cuenta, digamos, que hemos cometido un exceso, ¿correcto? Entonces más a la parte pensante, ¿no? El animal no tiene esa cualidad, obviamente. Y tampoco va por el peso del cerebro, no lo sabemos, porque a lo mejor
La ballena tiene 1.5 veces la masa de nuestro cerebro, pero no sabemos pues si ellos se comunican telepáticamente o con otro sentido que desconocemos. O sea, no sabemos también que no necesariamente el peso del órgano cerebral identifica algo. Pero te dice vivencia, te dice, ya, sigue. Claro, pero también ¿qué cosas podrán tener las ballenas de vivencia, ¿no? Lo único que se sabe es que cuando el ser humano comenzó a matarlas, todas las ballenas del mundo lo supieron, porque su frecuencia tan baja puede pasar todo el océano. Así que el primer grito se escuchó en todas partes. Tenían todo el tiempo. A ver, un organismo poco evolucionado, como muchos ya sabemos que congresistas, con un cerebro primitivo es incapaz de crear un campo neuronal con suficiente sinergia como para lograr una interacción congruente con la banda auditiva o visual. Es decir, que un cerebro poco evolucionado jamás entenderá y será necio al ver la realidad que es una creación mental. ¿Sí o no, Carlos? Claro, al final de cuentas se autoengaña, pues. Claro, el autoengaño, ¿no? Claro. Acá viene el tema evolutivo, ¿no? La naturaleza tuvo que crear cerebros y organismos con un mayor número de elementos para lograr campos neuronales con suficiente sinergia como para interactuar en forma congruente con orbitales de la conciencia más complejos y así activar las cualidades sensoriales correspondientes. ¿Cómo se come este chifa? Primero... Forma congruente, te está diciendo. Ajá, tienen que ir de la par, ¿no? Pero acá tenemos campo neuronal, que es el campo que emite el cerebro, y orbitales de conciencia, que son dimensiones. Un momentito, vamos a ver qué es orbitales de conciencia entonces. Orbitales de la conciencia es la existencia de los diferentes niveles de conciencia y depende de cada persona el acceso a estos niveles. Ajá, los que meditan tienen más orbitales de conciencia. Lo veremos en detalle en el próximo episodio, que vamos a hablar justo de los orbitales de conciencia y cuyo avance todavía con Carlos estamos viendo cómo depurarlo. O sea, esto es como decir que tú estás recién en la orilla, ves el océano que tienes que nadar y no entiendes ni siquiera qué cosa es el agua. Es bien difícil. No sé, hagan la práctica, el ejemplo que ha hecho Jacobo, ¿no? Imagínense que tiene una confusión y observan la confusión de afuera y después observan de fuera del observador. Entonces, solo imagínense ese caso para que vean lo complejo que es entrar en este universo, ¿no? Y que obviamente estamos viendo el tema de cómo experimentar esto todos nosotros, todos los que vayan a querer. La teoría sintérgica sostiene que una imagen visual es el producto acabado, unificado, y si bien es cierto que ni la codificación del nervio óptico es isomórfica con la imagen, ni tampoco la activación cortical lo es. Bueno, hay varios términos acá. Así que primero vamos a pasar con el concepto de isomorfismo. Bueno, ya sabemos que... ¿Cómo es que sabemos que somos, entre comillas, un poco evolucionados? Porque el cerebro se parece ¿a dónde? Al universo. Si uno comienza a ver todos los cúmulos de galaxias, la disposición de todo el universo, se va a dar cuenta que se parece a un cerebro. Entonces, el isomorfismo, según el cual existe una perfecta correspondencia entre los acontecimientos físicos del funcionamiento cerebral y los acontecimientos mentales. Hay una división acá, cerebro y mente. Carlos, cerebro y mente. Te doy un ejemplo, mira, a ver si lo digo. A ver. Profesor, ¿está molesto? No, no estoy molesto. Sí. Perdón. Sí, la clásica, ¿no? No, dice que el cuerpo, antes de que tú hablas, te da la señal que tú estás molesto. Lo que pasa es que no observamos cómo cambia. Primero dice que el cuerpo siente la reacción y después lo manda a la conciencia. Entonces él está yendo a eso, ¿no? Tengo que ser consciente. Porque si él abre la invitación, la cosa varía, ¿correcto? Entonces hay una incongruencia en nuestro comportamiento en torno a eso. Mente y cerebro, ¿cuál va primero? La mente el cerebro
hay algo que me molesta y mi cuerpo ya se da cuenta y después mi cerebro se da cuenta. Esto dice la neurociencia. Ya. Entonces Eso la es mente... mi cuerpo primero lo siente Y después por eso también se explicaría la clarividencia, ¿no? Algo siento que va a pasar. Un amigo me va a llamar, un amigo, y me llama un amigo, ¿no? ¿No? Ese amigo que estaba pensando hace mucho tiempo que no me llamaba, me llama. Entonces es la mente que se antecede al tiempo. Está antes de que seas consciente, ¿no? Es el lenguaje no verbal que nunca observamos. También. Lo que no hemos observado. O sea, como dice Jacobo, hay que aprender a observar. Mira, próximo reto vamos a tener una miniserie de el arte de observar, ¿no? Uno Pero cree nosotros que mismos, primero. bien difícil. Claro. Estamos hablando de nosotros mismos. La autoobservación. Un espejo que nos tenga y nos Uy, diga cómo somos, por eso sabemos mirarnos. ¿no? ¿Cómo sería poner así una camarita y tener esos lentes que han salido acá y ponerse y verse siempre la cara, ¿no? Entonces cuando tú te ves la cara que algo te pasa, entonces te das cuenta más rápido de que la gente te diga, oye, ¿qué te está pasando? Así pasa, ¿no? En fin, seguimos. No sé si hay algún otro comentario, por favor, estamos acá creyendo de que estamos haciendo un buen trabajo y estamos tratando de explicar este idioma extraño de la teoría sintérgica. Caminante no hay caminos, ese camino al andar. Ese camino al andar, ¿no? Machado. Debe existir un antecedente inmediato de cualquier imagen, si no isomórfica con la misma, si con la capacidad de serlo en algún nivel. De otra forma sería imposible explicar la relación entre actividad cerebral y experiencia. A ver, vamos a traducir esto. Así habla Jacobo, por si acaso. Estos son textos que hemos sacado de su libro y que tratamos después de interpretar. A ver, Carlos, ¿qué crees que dice Jacobo acá? No isomórficas que no son iguales, ¿correcto? Entonces él está planteando, digamos, que de una manera de la coherencia ponlo, regrésalo a la pantalla. Ya ver, voy a regresarlo para que lo leamos otra vez. Voy a desaparecer también para que la gente pueda capturar esto. Dice no isomórficos, o sea que no son iguales. Entonces, si con la capacidad de hacerlo de algún nivel, o sea, a pesar que no es isomórfica, la capacidad de hacerlo de algún nivel. De algún nivel, ¿no? Claro, sale de algún nivel. Verlo que en ese nivel estás todavía, o sea, ser autoconsciente. Y de también, otra forma sería imposible explicar relaciones de actividad cerebral y experiencia. ¿Eres consciente o no eres consciente de esa situación isomórfica? Isomorfidad. Bueno, acá estaría explicándose también el tema del miedo, ¿no? Porque no hay imagen. El miedo. ¿Estaría el miedo acá? Claro. ¿No? Son reacciones humanas. Miedo, ira, ¿no? Amor. Acá estaría. Claro. ¿No? Claro. Son las emociones, cinco emociones básicas ahí. O sea que, sigamos. Este isomórfico indica que lo que vemos es en realidad el patrón de interferencia activado por nuestro campo neuronal interactúa con la banda sintérgica. Estamos pensando, irradiando esa onda creativa de nuestro universo creado mentalmente, y a la vez interactúa con la banda sintérgica visual, que son las mentes de todo el universo. Y eso es la realidad. Miren, una insignificancia frente a la creación de miles de millones de mentes conscientes. ¿Algún comentario está ahí? Seguimos. Entonces, finalmente, ¿qué es el isomorfismo? Cuando existe una perfecta correspondencia entre los acontecimientos físicos y el funcionamiento cerebral y los acontecimientos mentales. A eso se denomina isomorfismo. O sea que hay un aspecto físico, lo que tú decías, Carlos, el tema del cuerpo, el tema del cerebro, pero antes está la mente. Y la mente es la conexión con los
lo que dicen los hindúes, los archivos acásicos de presente, pasado y futuro, todo lo que ha acontecido, en realidad es el Big Bang, ¿no? Estamos todos ahí, ¿no? Y la coherencia entre todo eso, ¿no? Esa es coherencia, es coherencia entre lo que sentimos y las reacciones que en ese momento sentimos. Claro, ese tema, ¿cómo lo podemos explicar para el común de los mortales? Decirle a alguien que el tiempo no existe y que tú creas la realidad, te van a decir, estás loco, ¿no? Estás demente. Pero sin embargo, entonces, ¿cómo existen estos fenómenos de la clarividencia, la telepatía, la telequinesis, que ya están comprobados, ¿no? Y que Jacobo lo desaparecen porque iba a dar un manual de instrucciones, ¿te acuerdas, Carlos? Él iba a publicar un libro práctico, un científico, de cómo entrenar tu mente para poder alterar la realidad. ¿Y a quién no le convenía eso? Ya saben, pues. ¿Para qué necesitar dinero? ¿Para qué necesitar volar? ¿Para qué necesitar ir a un sitio donde te puedes teletransportar? ¿No? Entonces, porque todo es mental. Complicado, ¿no? Hay otro video todavía, ¿no? Ajá. ¿Alguna pregunta? Hay otros videos, digo, ¿no? Claro, ahí va, vamos avanzando. Entonces, este isomorfismo indica que lo que vemos es en realidad el patrón de interferencia activado por nuestro campo neuronal y la interacción de la latiz. Sí, ya se dijo esto. El acercamiento a la realidad. Ajá. Según la teoría sintérgica, el cerebro crea un campo de interacciones capaz de modificar la estructura de la matriz espacio-tiempo o latiz, ¿no? Estos son otros conceptos, no de Jacobo Greenberg, pero que se ajustan a eso, ¿no? De otros autores. Esta alteración unifica la actividad cerebral con el resto de la creación en diferentes niveles, dependientes de la densidad informacional del campo neuronal, su coherencia y frecuencia, es decir, su sintergia. Entonces, cuando hablamos de sintergia, estamos hablando, Carlos, de densidad informacional del campo neuronal, coherencia y frecuencia, 3 cosas. Claro. ¿No? Estamos ahí. Ajá. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Seguimos entonces. A mayor sintergia del campo, mayor unificación. A su vez, la sintergia del campo neuronal depende del poder algorítmico de los patrones neuronales de inclusión que el cerebro ha logrado activar. ¿Cómo se come esto, Carlos? ¿Cómo se come esto? A ver, te lo pongo. A su vez, la sintergia del campo neuronal, o sea, la coherencia y todo eso, depende del poder algorítmico de los patrones neuronales de inclusión que el cerebro ha logrado activar. Por eso hablan de mente abierta, que es este programa, ¿no? Y la gente de mente cerrada. Entonces estaríamos hablando de que más unificado estás con la conciencia universal, aquella persona que abre la mente a posibilidades que podrían ser, pues, paranormales, por decir. ¿De acuerdo? Claro. ¿No? Incorpora y concentra información dentro de su estructura, dice la definición en el poder. Sí, tiene razón. Avanza. Seguimos. Acá viene la experiencia autoalusiva. Es la observación de la totalidad de uno mismo en el momento presente. No es una vivencia pasiva, lo que hablaba Jacobo Greenberg en la entrevista, ¿no? En otras palabras, cuando lo resultante de la autoilusión se vuelve a someter a observación y así sucesivamente en un proceso constante y continuo. Lo que hablaba, ¿no? Quien observa la confusión, te sale de la confusión, observas tu confusión y después observas al que observa la confusión y así vas desplegándote. Eso se llama una experiencia autoalusiva. Te está diciendo momento presente, te está diciendo. No, en cualquier momento presente. En momento presente. Y someter a observación. No, dice, no es una vivencia pasiva, es activa. O
sea, no es pasiva. O sea, tú ves, estás observando y, bueno, es muy difícil imaginar esto. Algún día intentaremos explicarlo y quizás Jacobo estaba en esa fórmula, ¿no? Claro, ¿Qué significa alusiva? La meditación alusiva es la técnica que permite establecer un contacto con el observador. El resultado de la práctica de meditación alusiva es la experiencia del yo puro. Ay, ay, ay. Es lo que le explicó en el video, él explicó de observar. Y después decía que nunca dijo autoobservarse, pero decía que tienes que verte a ti. Claro, a ti mismo. él decía que tenías que verte a ti mismo para de alguna forma trascender, o sea, elevarte de una banda sintérgica a otra, ¿no? Y la posibilidad de después que observes al observador, en un momento, lo voy a explicar en otro video, ya eres uno. O sea, ya te das cuenta que todo es una conciencia universal. Poco complejo. No sé si se está entendiendo acá, alguien puede decir algo, o seguramente ya estamos con los cerebros licuados, como nos pasa a nosotros, por si acaso. Traducir esto al idioma cotidiano es complejo. No sé si hay un comentario, algo. Ni siquiera Mucha terminología bien abstracta, ¿no? Y que hasta cierto punto, si no hay algo de teoría de fondo, algo complicado de tratar de entenderlo, ¿no? Pero de fondo, de acuerdo a los videos que nos estaban mostrando, se logra entender algo. Nuestra intención es que se logre entender un poquito más que algo, para que en una experiencia que pensamos hacer con Carlos de Reiki o de meditación grupal, alcancemos algo de esto, alcancemos algo de la experiencia del yo puro. Sería interesantísimo ver el yo puro, que somos todos, ¿no? Se acabaría en el último video lo vamos a ver, ¿no? Muy interesante. O sea, acá está el último video. Justo lo que está hablando Carlos es, les pido por favor que tengan, es la parte más alucinante, porque va a enseñar más práctico de todos es. Va a enseñar las técnicas de cómo hacer esto. Y esa es una de las cosas que queda tarea pendiente para este grupo, para llevarlo a cabo en alguna oportunidad, en una playa, no lo sé, con algún maestro en meditación que nos oriente, ¿no? Ya sea en el futuro. Tuve la experiencia con unos amigos de la Universidad Nacional del Callao de seguir un curso de Reiki en la Universidad Ricardo Palma, profesional, espectacular. Y bueno, yo nunca he tenido problemas de desinhibición, pero había un profesor y una profesora que me acompañaron que tenían ese problema, no podían salir a exponer en grandes auditorios, nada de esas cosas. Y cuando ellos terminaron mejor que yo. A mí me sorprendió, por ejemplo, en esta experiencia, que tocara a personas que no conocían, y que personas que no conocían me tocaran, y me tocaran en sitios que uno considera algo privado, ¿eh? Y era una cosa así, y era para medir el nivel y lo que el profesor decía que era un tema de confianza. No era placer, para nada era placer, era desinhibición. El ser humano tiene que desinhibirse para abrirse. Si eres una persona cohibida, y yo me acuerdo que había una niña, prácticamente tendría pues 18, 19 años, que era una chica que al final se abrió a un extremo y contó su experiencia personal con su primer enamorado que había terminado en un llanto, y cuando ella terminó de hablar, ella era la única que estaba feliz, y todos los más de 20 personas estábamos llorando, o sea, transmitió esa energía y ese desahogo a los demás, y ahí es donde entra el tema de la teoría sintérgica. Su campo neuronal lo expandió y se liberó de la pena, y nosotros absorbimos algo de la pena y nos volvimos empáticos, nos fuimos uno con ella, todos. Es algo interesantísimo que no se puede explicar, se tiene que vivir, como dice, es la experiencia, tienes que vivirla. Vamos a ver este interesante video, por favor. ¿No? Sí, adelante Pedro, sí, te escuchamos. Sí, una experiencia, no sé cómo llamarlo, y justo está todo lo que estoy escuchando muy interesante,
hace 15 años en la avenida Tacna había un hotel bien conocido, un personaje que no me acuerdo su nombre, hasta inclusive insistía en que yo vaya, hemos estado practicando, no sé si habrá sido meditación, bueno, en fin, la cosa es que unas técnicas que me estaba yendo en mi cerebro, más y más, primero estaba empezando bonito, después segundo, después tercero, después cuarto, después quinto, dije, oye, ¿a dónde estoy yendo? ¿A dónde estoy yendo? Como si me estuviera profundizando mi mente, y un poquito que me perdí, un poquito que me asusté, pero era maravilloso que me estaba profundizando en mi mente, entrando bien dentro, y no me acuerdo, y ese señor insistía, hasta me mandó otra carta, que yo siga yendo. Bueno, y perdí el contacto, ¿no? Interesante, pero ¿cómo cómo lo contactaste primero? ¿Cómo que te conectaste con él? Bueno, como yo siempre voy al centro Lima, más antes cuando siempre me gusta comprar libros, revistas, no sé, veo hay un folletito y me dice, hay una reunión, un evento acá en la avenida Tacna, en el edificio que es bien conocido, se alquilaba para todos, ¿no? Había muchos eventos. Era en el 5º piso, subí, ingresé, y había gente bastante, más o menos como 30, 40, 50, no algo más. El señor estaba al frente. El centro de exposición del Crillón era en la avenida Tacna. Sí, ahí ya. Les he invitado para tal, y vamos a practicar una técnica. Lo que técnica será, ¿no? ¿Era de respiración? ¿Cómo comenzaba? ¿Respirando? ¿Cómo comenzaba? ¿Respirando? No. Solamente con tranquilidad, tener la mente en clara, la mente vacía. Que es lo más difícil. Pero sí me gustó porque en realidad en los pocos minutos o en el minuto que he avanzado bastante, que me estaba profundizando, ingresando a mi mente más allá, como dice, ¿no? El universo, y como me estaba ingresando y de ahí perdí el contacto, pero voy a pensarlo, voy a ver esa cartita que siempre me llegaba, voy a buscarlo, y justo lo que tú estás hablando también sobre la transformación de realidad, yo estaba también indagando, he encontrado ahí un artículo interesante, hasta un video, no lo pude grabar, pero vamos a revisarle, pero sí me interesa lo que están comentando, ¿no? Y a mí me interesa a mí me interesa que compartas el video la próxima sesión, si puedes conseguir el video para el enlace, para verlo y para instruirnos cada uno de nosotros. Sí. ¿Ya? Yo en realidad estoy bien un poco fascinado, interesante el por qué, ¿no? Que si se puede transformar o no se transformar, inclusive un poco practicando sobre la telequinesis, sobre el otro, ¿cómo se llama? Uno es físico, pero el otro es mental. El otro es mental, que es muy diferente. Y es lo alucinante. Gracias. Y es alucinante ver el tema mental, cómo es que esa mente influye en la realidad, ¿no? Bueno, quería comentar algo que Pedro comentó, ese tema de la profundidad. Yo me acuerdo que justo en la experiencia de Reiki, nos hicieron poner a todos boca arriba, todos echados boca arriba en el suelo del espacio que estaba, y el profesor decía, cierren sus ojos, pero cierren más sus ojos, y entonces comiencen a respirar, y él decía, inhalen, exhalen. Entonces él iba marcando el ritmo, y después más lento, ¿no? Inhalen, y toda la gente se quedaba azul, ¿no? Porque como había un silencio, se escuchaba que alguien exhalaba, que ya no podía más, ¿no? Pero, y después dice, cierren más los ojos. Y yo lo traducía como apretar más los párpados, más los párpados, Oye, en un momento sentí claramente, y no fui yo, también le pregunté a los profesores que fuimos, sentí claramente que me caía para adentro, así me caía, como que me caigo así al vacío, sentí claramente que me caí, pero me asusté y al toque abrí los ojos. Entonces pasó un momento y el profesor dijo, pues, algunos se van a sentir como que se caen, no se asusten. Yo me había caído, ya me había asustado y había parado la meditación, y la verdad es muy interesante. Bueno, vamos a ver este interesante video, Carlos, para debatirlo.
No es así, ese es el, Este video es la tapa, ¿no? Vamos a verlo. mejor que haga ese. Más cristiano, se va a entender todo. Lo puede hacer cualquiera. En este video veremos la técnica más eficaz para fluir en el sin yo, así le llamó Jacobo Greenberg. Es la técnica que él utilizaba para conectar con su yo superior, con el todo y unificarse con el infinito. Jacobo Greenberg, científico desaparecido, al parecer por hacer descubrimientos de la conciencia, muestra cómo realizar un ejercicio para conectar definitivamente con el todo. Él le llamó fluir en el sin yo. Yo la técnica que utilizo consiste en una primera fase, te sientas, cierras los ojos y empiezas a observar tu respiración. Empiezas a observar tu respiración y van a aparecer pensamientos, van a aparecer sensaciones, no las reprimes. Por ejemplo, si aparece un pensamiento, pues lo dejas pasar y vuelves a tu respiración. Aparece otro pensamiento, lo dejas pasar, lo observas, cómo nace y muere y vuelves a tu respiración. Esto como que te prepara porque en una primera fase tienes que aprender a concentrarte, tienes que aprender a centrar tu atención, tienes que limpiar tu mente. Y la forma de limpiar la mente no es peleándose en contra de la mente, ni es, no la puedes quitar, no hay forma de quitarla, y si peleas en contra de ella es lo peor que puedes hacer. Construirla, que no piense, eso no se puede hacer. La fortaleces, pero tampoco pienso que es malo tener mente. Hombre, es necesario tener un entendimiento, es maravilloso, porque sería desastroso quedarnos sin esta parte. Pero trascender un nivel. Claro, pero esta mente que nos molesta, estos pensamientos repetitivos, yo pienso que sí hay que limpiarlos, y la forma de limpiarlos es aceptarlos, claramente es aceptarlos, y dejarlos pasar, y dejar que afloren, y que afloren, y que afloren, hasta que llegue un momento en el que empiezan a calmarse, y entonces uno puede fundirse con la respiración, estar en ese punto. Esta es la primera fase para entrar en este estado de conciencia suprema, en la que se aprende a prestar atención consciente y no juiciosa a la experiencia presente mediante la observación de la respiración. El objetivo es lograr un estado de relajación y concentración, manejar mejor las emociones y los pensamientos y limpiar la mente mediante la aceptación de los pensamientos y emociones en lugar de reprimirlos o evitarlos. La práctica ayuda a focalizar la atención en el momento presente y a desarrollar una mayor conciencia del cuerpo y del entorno. Una segunda fase consiste en empezar, por ejemplo, a observar tus pensamientos, tu cuerpo, tus sensaciones, unificar tu cuerpo, recorrer tu cuerpo, observar parte por parte, ir sintiendo, aceptando, sin pelearte en contra de tu cuerpo, sin juzgarlo, sin analizarlo, sino simplemente, por ejemplo, después de que estás en esta respiración ya concentrada, empiezas a sentir la parte alta de tu cabeza, las sensaciones táctiles, las sensaciones de la superficie. Después empiezas a sentir cada parte de tu cuerpo, vas como bañándolo, recorriéndolo poco a poco, hasta que llega un momento en que puedes observar tu cuerpo como una unidad. Es como recuperar tu imagen corporal. Entonces observas tu cuerpo, estás de testigo de tu cuerpo al mismo tiempo que sintiéndolo. Cuando logras hacer esto, el budismo, porque es una técnica budista, se llama Vipassana, es una forma muy extraordinaria de curarse, de limpiarse, además de colocarse en el punto de observación en donde puedes percibir todo tu cuerpo como una unidad, estás aceptando todo lo que sucede ahí, pero estás en una posición trascendente con respecto al mismo. Exactamente. El siguiente paso es empezar, en la técnica que yo practico, es empezar a activar una percepción simultánea, de tal forma que percibes todo tu cuerpo, con todas sus sensaciones corporales, y simultáneamente tu respiración. Exactamente. El siguiente paso implica, por ejemplo, poner atención a tus pensamientos. Entonces, percibes tus pensamientos, qué pensamientos hay, qué relaciones hay entre un pensamiento y otro, qué redes de pensamientos acontecen, y las percibes con la misma actitud que percibiste tu respiración y tu cuerpo, sin juicios, sin análisis, aceptando todos los pensamientos que acontezcan, pero colocándote de testigo de los mismos. Estás al mismo tiempo sintiendo, viviendo tus pensamientos, pero en el punto de trascendencia con respecto a ellos.
Acabamos de escuchar a Jacobo explicar el proceso de la segunda fase de la técnica, la cual, resumiendo, consiste en observar los pensamientos, el cuerpo y las sensaciones. Se debe unificar el cuerpo, recorrerlo parte por parte y aceptarlo sin juzgarlo. Se debe concentrar en la respiración y sentir las sensaciones del cuerpo. Esto ayuda a recuperar la imagen corporal y a observar el cuerpo como una unidad. Vamos a continuar, vamos a ver el tercer paso, ya que aquí es donde comienza lo interesante, lo extraordinario. La siguiente fase implica observar simultáneamente tu cuerpo, tu respiración y todos tus procesos mentales. Una observación simultánea. Bueno, una vez que acabas esto, que puedes realizar esta observación simultánea, empiezas a poner atención a tus emociones. ¿Qué cambios emocionales hay? ¿Cuáles son los tonos emocionales? La luminosidad emocional, las cualidades de la emoción. Y observas tus emociones con la misma actitud con la que observaste tus pensamientos, tu cuerpo y tu respiración. Cuando logras esta observación de tus emociones, observas simultáneamente tu respiración, tu cuerpo, tus pensamientos y tus emociones. Después empiezas a observar de la misma forma tus imágenes internas, hasta que logras una percepción, una observación igual que como observaste el otro, sin juicio, sin análisis de tus imágenes internas, y haces simultánea la observación de tu respiración, tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones y tus imágenes internas. Bien, hasta aquí todo bien, pero atención, porque en este punto es donde entra lo extraordinario, la magia, la conexión. Una vez dominada la técnica, en este punto se produce la unificación con el infinito y el sin yo, el encuentro con tu yo superior. Veamos la última parte. El siguiente paso consiste en observar los sonidos del medio ambiente y observarlos de la misma forma en la que observaste tus pensamientos, tus emociones, tu cuerpo, y hacer una observación simultánea de medio ambiente, cuerpo, emociones, pensamientos, etc. Después, observar el mundo visual. Y hay un momento en que cuando puedes hacer una observación simultánea de todos los componentes de tu experiencia, sucede algo extrañísimo. Hay una especie de umbral que se atraviesa y te conectas contigo mismo. Pero ¿quién es el ti mismo con quien te conectas? No se puede describir porque está unificando todo aquello. De alguna manera la técnica de incorporar observación a la observación y de hacerla simultánea te hace llegar a un umbral en donde todas las concepciones que tenías de ti mismo desaparecen y te conectas con algo que está más allá de esas concepciones, pero mucho más cerca de ti mismo que nunca antes. Y te das cuenta además que ese ti mismo es inseparable de la totalidad. Yo quisiera decir algo. Yo me refería a un umbral. En esta observación simultánea tiene toda una base o explicación fisiológica este umbral, y es algo muy espectacular el llegar a él, porque cuando se llega a él hay un cambio en el sentido de que ya no se quiere ayudar o no ayudar, ya no se acompaña la conciencia del amor, sino que se vuelve lo mismo. Pero esto ya es un paso muy evolucionado. No hay ni conciencia ni amor, simplemente hay esta realidad. El ser. Ajá, y es todo amoroso, no tiene una cualidad de amor añadida, sino que es lo mismo. Esta es la técnica que recomienda Jacobo Greenberg para entrar en esta unificación con el infinito. Solo con ver y escuchar a Jacobo Greenberg narrar parte de los resultados de esta meditación, me parece fascinante. Se puede sentir la emoción de este hombre al describir qué es lo que sucede con esta meditación. Si te gusta la técnica y quieres comenzar a practicarla, déjanos un comentario. Espero que te haya gustado este video. Recuerda suscribirte al canal. Gracias por llegar. Bueno, ¿qué te parece, Carlos? Fascinante. Ya Porque que va de menos a más, obviamente, ¿no? va. Lo primero que se hace es cierra los ojos, concéntrate, siente tu respiración. Uno está mudo, ahora estoy hablando. Siente tu respiración, siente tus manos, tus pies. Entonces es un proceso que va de así paulatinamente y diariamente. Obviamente no se pone en blanco, obviamente como se pasa una imagen, dos imágenes, ¿no? Y lo deja pasar, el pensamiento lo deja pasar. Bueno,
La respiración es la base de todo, ¿eh? Porque me acuerdo que en el curso de Reiki todo era respiración. Había un ensayo de 10 minutos cada vez que comenzábamos. El profesor primero apagaba las luces, o sea, quita la visión, el ojo no puede existir, ¿no? Entonces sientes así, entonces y todo el mundo se tenía que tocar sí o sí para no chocarse primero y para no estrellarse con una columna o algún objeto que hubiera, porque era un salón y habían arrimado las sillas, pero de todas maneras habían carpetas que podías golpearte, ¿no? Y era interesante, la verdad es que vamos a ver, este profesor se iba a ir a la selva después, él había venido de la India, en la India se practicaba mucho eso, pero quizás podamos conseguir a alguien más. Entonces, no sé si hay algún comentario. Summer, ¿quieres decir algo? ¿Aló? ¿Nadie? Buenas noches. No se te escucha. ¿Me escuchan? Sí. Habla. No, sí, muy interesante este punto de vista de lo que tienen todos, pero yo, como ahorita estoy haciendo una tesis de ingeniería industrial de maestría, me he involucrado un poquito más con el pensamiento crítico, ¿no? Que tiene que ver con el análisis de la información, cuestionar la información, ¿no? Entonces, hay una frase que recuerdo, ¿no? Porque tú mismo decías, Yuri, que hay veces todo lo que están diciendo, a veces es muy complicado, muy confuso y dijiste, a veces sí lo entenderás porque es como un sancochado que hay que tener un poquito de algo más para poder entender términos, todas esas cosas, ¿no? Y hay una frase que me se vino a la mente, que decía, ¿no? Ponlo en inglés y cobra más caro, ¿no? Algo así. Pues yo decía, algo más complicado y cobra más caro también sería algo parecido de los símiles, ¿no? Mi punto es que cuando habló una parte donde dijo el punto de observación, pero de acuerdo a Newton, el punto de observación no es absoluto, es relativo. Es relativo. De acuerdo a Einstein, La relatividad es de acuerdo al punto de vista del observador. O sea, si el observador, tú mides la velocidad, si estás dentro del tren o fuera del tren, ¿no? Una cosa es la velocidad del tren y otra cosa es dentro del tren, ¿no? La teoría de Schrödinger, ¿no? Claro, el experimento de Schrödinger, claro. Claro, entonces, pero él plantea que hay un solo punto de observación, que es absoluto, y eso no existe, ¿no? En realidad no lo sabemos, Summer, no lo sabemos. En realidad es que nos han enseñado que es así. Bueno, ahora, más que todo, el mundo científico, estuve ayudando hoy día a unas profesoras de la Villarreal, y querían que hiciera un video de un artículo científico, y ellos no entendían que para hacer un video tiene que ser la frase corta, porque no le puedes poner, y lo tuvieron que experimentar de la propia inteligencia artificial cuando trataron de meter un abstract en una sola imagen, no podía, pues la descartaba porque no era claro, conciso y concreto. Y eso es el tema, pues, ¿para qué vas a poner fuente, le digo? Sí, Carlos, sí. No, yo creo que tal vez él utiliza observación, pero al final es autoobservación. Claro. Para mí la palabra está mal, lo emplea de esa forma. No es... Pero él, ¿qué va a observar? ¿Qué va a observar? ¿Que quedar sentado a la silla, a mi mesa, a mi techo? No. Tiene que uno auto-observarse. ¿Correcto? Entonces, tal vez el término que utiliza observación, pero no es una observación científica, académica. Si él es una observación, entonces y tiene razón, porque al final no nos auto-observamos nosotros. Si estoy dejando la voz, si estoy más tranquilo, o si, qué sé yo, ¿no? Yo creo que el eje para mí es autoobservarse sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos. Ese es el eje, ese es mi punto de vista. Mira, me hace acordar el episodio número 75, Apu, un mundo sin dinero, de acá, de este espacio, donde justo hablaban estos seres que no entendían el fenómeno de la individualidad. Por ejemplo, decía, esa es tu nave, ¿qué cosa es tú? Decían, ¿qué cosa es tú? Para ellos todo era comunidad, estaban más cerca, su conciencia estaba más evolucionada y todo era referente al tema de la nave, eran artículos, pero no eran de propiedad, ¿no? Y ese es el tema que nos han acostumbrado, ¿no? Entonces, no había propiedad. Sí, Summer.
Claro, no, vendría a ser también como la película de Avatar, ¿no? No la he visto. Los que vivían en la naturaleza y los seres humanos, o sea, los terrícolas no entendían cómo es eso de comunidad, de vivir en armonía con la naturaleza, porque no entendían, ¿no? Y es válido no entender, yo tampoco estoy obligado a entender a otras culturas, no es obligado. Por ejemplo... Pero si vienes a depredar, ya te conviertes en alguien que va a destruir el ambiente, ¿no? Pero eso es lo que hemos hecho nosotros mismos con Toda los la vida. animales. Al utilizar todo inconscientemente, comemos carne, comemos vaca, entonces estamos depredando inconscientemente porque somos consumidores. Entonces también tenemos una responsabilidad ahí. Entonces todo está relacionado, ¿no? Pero no tenemos punto de conciencia, como dicen, ¿no? Hay una serie que se llamaba The Big Bang Theory, no sé si la habrán visto. Claro. Sí, no la veía, me parecía aburrido, ¿eh? Pero no entendía muy bien. Son científicos que tienen un IQ alto, no son científicos teóricos, otros son experimentales, pero el punto de vista, que su realidad para ellos era el mundo de los cómics, inclusive de la Guerra de la Galaxia, lo creían como verdadero, inclusive había un idioma de unos extraterrestres que se llaman Klingon, entonces Klingon. estudiaban el idioma y había un diccionario. Sí, un diccionario, sí. En ese mundo, pero yo, Mira, que soy externo, no entendía, y a muchas personas que estaban en la serie, sus parejas, no lo entendía. ¿Cómo es personas que tienen un IQ alto y se meten en ese mundo de las series? Es como claves, ¿no? Sí, incluso existe una religión llamada Caballero Jedi. Caballero Jedi, como saben, es de la saga de George Lucas, de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Sí, el tema de Klingon. El Klingon es un extraterrestre que sale en las series de Viaje a las Estrellas, de Star Trek, y para crear la película tuvieron que crear un idioma, y ese idioma se publicó en internet y la gente lo adoptó como un idioma más, y entonces tú lo aprendes y se ha convertido en un idioma, entre comillas, universal, de justo los nerds. Porque ¿quién se va a meter pues a un idioma que solamente lo hablan 4 gatos? ¿No? Algo así para hacer algo elitista, ¿no? Eso es el idioma Klingon, sí, lo pueden ver en internet, es alucinante. Y los caracteres son medio raros, ni siquiera son, es como claves, Pero la pregunta sería, ¿eso es válido? Porque esta teoría de sinergia que hablas también vendría a ser algo parecido, solamente lo entienden unos pocos, entonces sería algo elitista que no viene... Yo lo tomo algo similar, algo similar, porque no puedo comprobar eso. Podría ser, pero... Esta de la fantasía del cerebro de esta persona salió. Ya, no lo podemos pero hay una cosa que sí, en otros episodios vamos a ver que Jacobo Grimberg comenzó a hacer experimentos con niños y los hizo leer con vendados los ojos. Eso lo vamos a ver más adelante. Sí, Carlos. No, yo estaba viendo un montón de videos, Yuri, pero, o sea que es masivo, eso no es para una élite. Incluso dice que el Visapana es el mejor método para meditar. No es que lo que dice Grimberg está malo, sino dice el Visapana. He escuchado el comentario, no me he metido el Visapana porque más estoy concentrado con Yuri para hacer el Visapana es una técnica hindúa, por si acaso. Claro, dice que ese da mejor resultado. Y si entras a internet, Dios mío, tienes para una clase de Visapana cualquiera sin necesidad de gastar plata. Continuamos. Comparas uno otro y ahí te forman una opinión. Entonces, lo que él está planteando es algo, digamos, que lo puede hacer cualquiera, porque lo que está haciendo ahí, si uno repasa otros videos de él, digamos, obviamente, como dice Yuri, el eje, el control de la respiración, ahí está todo, Yuri. No, en realidad pareciera algo que va en contra de lo físico, pero sí he experimentado algunas cosas raras cuando seguí un curso de Reiki, como dije, ¿no? A ver, sí, Summer, ¿alguna intervención final? Porque tenemos que continuar, se nos acaba el tiempo. No hay cuestión, ¿no? Porque más que todo como pregunta, ¿no? Porque yo tengo mi punto de vista, Carlos tiene tuyo, Yuri tienes otro, y todos cada uno campo neuronal, ¿no? Claro, en base a nuestra experiencia, vivencia que tenemos. Mi pregunta sería, porque hablaron del Dharma y el Karma, ¿por qué las culturas de la Atlántida, lo más antiguo, ¿no? Que vimos, pucha madre, lo hagan que fueron lo máximo, la cultura azteca, inca, egipcia, Mesopotamia, la India? ¿Por qué digo que todos tenían una cultura regia y tenían que ver con lo espiritual y ahora vemos que no existe? Entonces, de la teoría del Dharma, entonces algo hicieron mal,
porque desaparecieron, ¿no? O fueron conquistados por bárbaros, que es diferente. Hasta, mira, buena pregunta, y es una de las temas de discusión de un día que tuve con unos compañeros de la universidad, donde yo, mira, ni siquiera yo, un amigo perdón, era del colegio, un amigo se ha vuelto, disculpa que te voy a cerrar el audio, Summer, porque hay un ruidito, me dijo, era antropólogo, y dijo, hay una cosa increíble, no sabemos qué ha pasado en el pasado, pero todas las grandes civilizaciones que existieron pudieron hacer grandes construcciones que han durado miles de años. Y sobre todo, esas grandes construcciones implicaban el movimiento de gigantescas losas de piedra. Lo vemos en Sacsayhuama, lo vemos en los templos toltecas, lo vemos en Egipto, lo vemos en Stonehenge, lo vemos en todas partes del mundo. Y ahora nosotros podemos hacer eso. En Sacsayhuama hay una piedra de 400 toneladas. No existe grúa actualmente en el mundo que pueda mover esa piedra. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, en el episodio 5 del Ojo de Horus, cuando vimos el tema de Egipto, ahí hablan de que se concentraban varias parejas y con la energía del amor podían mover las piedras. Ahí está la realidad, ahí están las pirámides. No es un... No, pero la realidad nos habla que como tú dices, los bárbaros fueron superiores, porque los llegaron a exterminar, dominar, desaparecer de la faz de la tierra. Más hemos involucionado, pues. Tratamos, sí, mira, vemos a los indios como gente iletrada, estúpida. El éxito de Huillac Pirca, ¿te acuerdas, Carlos? ¿Qué fue? Fue la cosmología, la cosmovisión andina. No era porque una buena película, no, era porque la gente quería conocer cómo piensa el andino. ¿Cómo piensa? Y somos de nuestra propia raza y no lo conocemos a nosotros. Entonces, por eso es el éxito. 7 semanas de vigencia le ganó a Sumar y a todas las películas peruanas. No dice nada por la prensa. ¿Por qué? Porque no le conviene, pues, empoderar más al indio. No, el indio tiene que ser abajo. Pero no es así la realidad. La realidad es que la gente ha ido para conocer más de nuestra propia cultura. Y esto también implica las megaconstrucciones antiguas que no sabemos cómo se ha hecho. Claro, no vas a decir que los incas, cuando llega Pizarro y devasta todo el Tahuantinsuyo, que esta gente que vino era letrada, ¿no? Cuando de ellos Europa se moría de hambre, nosotros vivíamos en la panacea, ¿no? Nosotros hemos contribuido al mundo en un montón de variedad de productos. Bueno, en fin, no me quiero extender porque, a ver, Carlos, al toque que ya nos gana la hora. No, solamente te voy a dar una anécdota, ¿no? Que leí una canadiense que vive en el Perú, se enamoró de un peruano, ¿no? Y ella sabe francés e inglés, que ella le pregunta en inglés, pero ella lo traduce la respuesta en castellano, ¿no? Que dice, yo no sabía, europea, ¿no? Alemana creo que era, que había una civilización más antigua que los europeos. He venido acá y me he quedado fascinada, pero, no sabía que existía esta maravilla. Si de afuera nos ven con esos bloques que hay, todas esas cositas que hay, fue una cultura muy buena, simplemente que vinieron los españoles y trajeron abajo todo el título. Adelante, Henry, adelante. Gracias. La verdad que es muy interesante. Según lo que acabo de recordar, no tenía ninguna experiencia así, de repente solamente en una primera etapa de meditación. Lo que sí podría plantear es que esto de la primera etapa, de esta técnica que aplica Jacobo Grinberg de las 3, que primera respiración, segundo limpiar tu mente, tratar de buscar tu yo interior, y la tercera parte que es ya involucrando otros efectos como lo del sonido del medio ambiente, entre otras cosas. De repente algunas de las técnicas que se suele dar en este tipo de meditación, o en algún tipo de meditación que en algún momento estuve conociendo, pero lo que sí, parte de esas etapas, fundamentalmente la respiración se aplica a distintas
ámbitos. Yo puedo dar fe, efectivamente, inclusive hay cursos en cuanto a la respiración, en actividades deportivas, en actividades musicales, sobre todo lo que es viento. Grandes músicos que tocan flauta, saxofón, tuba, etcétera, su etapa principal, fundamental y básica es la respiración, para saber balancear su estado emocional, inclusive psicológicamente su estado reflexivo, ¿no? Clarísimo está que tenemos cierta crisis y los que no podemos muchas veces contener la ira, la cólera y actuamos de mala forma. Comenzamos por eso, ¿no? La terapia de respiración y otras cosas. Es interesante, ¿no? Es interesante. Y mi pregunta sería de repente, en función de la experiencia que hay acá en el grupo, estas meditaciones tendrían que ser continuas, temporizadas cada cierto tiempo, ¿no? O hacerlas de repente va a depender mucho de cada persona. Somos como distintos. Gracias. Gracias. Sí, Carlos, mientras comparto una información antes que se me vaya, porque hablaste de un libro alemán, ¿no? A ver. No sé si se llega a ver. Sí se ve. ¿Se ve? Sí. Esto acá es la decodificación del idioma inca y lo ha hecho una alemana. Y yo no sabía, acá está todo lo que significa el quipu y cada carácter qué significa. Como vemos, tenía 284 caracteres el idioma inca. Y esto lo ha hecho una alemana que encontró una similitud entre el quechua y nada más ni nada menos que el idioma incaico. Ahí lo dejo. Y estamos usándolo. Yo no sabía, que hace poco me enteré de que nosotros pensábamos que los incas no tenían escritura. No, sí tenían, pero como símbolos. Bueno, vamos, terminamos porque nos gana el tiempo. En resumen, sí. Es interesante todo lo que quieran, pero tenemos que continuar. Para darle una idea, los que practican meditación tienen un control control de sus emociones, tienen una vida más sana, más llevadera, ¿no? Entonces, viven más, o por lo menos viven más felices. Viven más. Entonces él plantea, tiene razón, la pregunta es muy buena, ¿no? Pero no es que lo haga una vez. Debe ser una disciplina, ¿no? Es una disciplina, me imagino que se hace diario, porque simplemente te dedicas, no sé a qué de la mañana, a tarde de la noche, pero debe ser diario. Si ya había ruido antes del internet, ahora hay un super ruido, ¿no? Bueno, en este capítulo hemos visto que sería el primer mandamiento, la nueva era: experimentarás y decodificarás el mayor número de bandas sintérgicas, o las bandas sintérgicas también se pueden traducir como las 4 fuerzas fundamentales del universo, ya saben. La fuerza fuerte, la fuerza débil, ¿no? El electromagnetismo y la gravedad. Esas son las 4 fuerzas que gobiernan este universo. A eso se le denomina bandas sintérgicas. Y la técnica de la meditación autoalusiva logra este mandamiento a través de la observación simultánea de muchas experiencias. La unidad se produce cuando el observador incorpora en un acto de observación todos los contenidos de la experiencia. Se funde en ello y desaparece la división, el fluir sin yo, el yo puro, ¿no? La observación de los contenidos de tu experiencia, Susana. Bueno, esa es una cosa que todavía no estamos a ese nivel, por eso no lo entendemos y lo descartamos, no debemos ser tan cerrados, ¿no? No, yo me refiero, digamos, que tenemos que navegar en nuestras experiencias personales, a eso me refiero, definitivamente, ¿no? Digamos, con nuestro cuerpo, nuestra forma de sentir. ¿Sabes qué? En la terapia cognitiva, la estrategia cognitiva es pensamiento, sentimiento y conducta. Yeah. Si yo empiezo a pensar, me ingresé a la universidad, o mi enamorada me botó, o el trabajo me y estás ahí. Entonces, si yo empiezo a, ¿qué hago? Ahora no tener para ahora. Entonces mi cerebro empieza a llenarse de cosas negativas. Eso acciona enferma. Los sentimientos. Entonces
me deprimo, lloro, empiezo Afecta a tu cuerpo. Y eso desencadena en una conducta. Me has hecho acordar que hay un estudio... Sentimientos y conducta. Esa es la famosa triada del conducta. Y mira, mira, tú has dicho pensamiento, sentimiento y ¿qué? Cuerpo. Y cuerpo. Tu Acá cuerpo ya, o sea, que Greenberg dice empiezas a pensamiento, llorar, emoción y alteración del espacio-tiempo. Bueno, se parece. Comienza con el pensamiento. Eso me hace recordar un informe que hizo la Unión Europea hace poco, donde indicaba de que el 95% de personas con cáncer, por eso le denominan el cáncer el mal de la pena, ¿no? Habían tenido una experiencia traumática en su vida y no la habían sabido procesar. Y eso es lo que vimos el otro día en tu espacio, resiliencia, ¿no te acuerdas, Carlos? Claro, ¿No? Y para finalizar, entonces lo que trata la psicología es que el pensamiento no depende en sentimiento. O sea que lo dejas pasar, como dice, lo dejas pasar. Lo dejas pasar y ya fuiste, porque ya estás en depresión. Claro. El sentimiento lo absorbes, ¿no? Claro, una persona, tengo cáncer, cáncer, ¿no? Entonces lo primero que tengo que hacer es bloquear, distraer los pensamientos. No es tan sencillo, obviamente. Si una persona timorata, que fácilmente te deja llevar, influenciable, te puedes hacer un cuadro. Yo tuve un amigo en la época de la cabina de internet que era bien rencoroso. El hombre, y siempre se le criticaba eso, y en tragos le decíamos en su cara, ¿no? Y nunca me olvidaré que obtuvo cáncer y se lo llevó en 2 meses. Increíble. Cáncer al estómago. Mira, rencor igual cáncer al estómago. Ahí lo dejo. Bueno, la próxima semana vamos a ver el 4º capítulo, los orbitales de la conciencia. Los esperamos la próxima semana y ya